de él. Pues bien, entonces comencemos con nuestro tema, San José y la liturgia. Ojo que estamos en el año de San José. Año de San José. Voy a leerles un decreto de la Penitenciaría Apostólica que salió precisamente el mismo día en que el Papa Francisco convocaba este año de San José. Dice, para perpetuar la dedicación de toda la Iglesia al poderoso patrocinio del custodio de Jesús, el Papa Francisco ha establecido que desde hoy el aniversario del decreto de proclamación, así como el día consagrado a la Virgen Inmaculada y esposo del casto José, hasta el 8 de diciembre del 2021, se celebre un año especial de San José, en el que cada fiel, siguiendo su ejemplo, pueda fortalecer diariamente su vida de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. Aquí es importante tener en cuenta algunos detalles, ¿no? Muy en general, que a lo largo de la historia de la Iglesia, San José, si bien es cierto, como decía en el preámbulo, no ha ingresado tan directamente en la liturgia, pero sí en la piedad, en la devoción, en el amor del pueblo de Dios. Desde el comienzo, incluso con los que se conocen como los padres de la Iglesia, ya hay algunas alusiones de José. Y si uno mira un poquito más allá su historia, también nos vamos a dar cuenta que como que han habido leyendas en torno a San José. Hoy no es una charla íntegramente de San José en el sentido de que vamos a hablar de su vida, de lo que se ha podido reflexionar sobre su presencia, sobre su misión, sino sobre la liturgia, pero sí debemos tener muy en cuenta esto, ¿no? Que San José, así como su persona ha sido muy discreta, también vamos a decir que él ha ido entrando poco a poco en ese corazón de los fieles. ¿Quién es San José? El Papa, cuando escribe la carta Patris Corde, que es con la que le da inicio a este año de San José, pone en la introducción una serie de elementos que nos pueden ayudar a conocer quién fue San José. Y pone lo que dice el evangelista San Mateo y pone lo que pone el evangelista San Lucas. Yo lo que he hecho aquí es poner simplemente lo que el Papa pone, ¿no? No tanto como el texto que él pone en la introducción, sino las citas bíblicas que él ha señalado. ¿Qué dice el Evangelio de San Mateo sobre San José? Primero, que estuvo desposado con María. Eso lo pone en Mateo 1:18. Luego dice que es un hombre justo, Mateo 1:19, que tuvo 4 sueños. Lo vemos en Mateo 1:20, en 2:13, 19 y 22. De hecho, el Papa, en uno de los puntos de la carta Patris Corde, nos lo pone. A ver, lo estoy buscando para decirles exactamente en el punto 3. Cuando dice el Padre en la obediencia, está allí una reflexión de los 4 sueños de San José. Es testigo de la adoración de los magos, en el capítulo 2, del 1 al 12. Fue a Egipto como extranjero y regresó para establecerse en Nazaret, y fue un humilde carpintero. Todo esto daría para explicarlo a profundidad, ¿no? El desposorio con María, por ejemplo, cómo él tuvo que pasar esa prueba dura de que María resultara embarazada y él no saber cómo se dio esto, y luego aparece el sueño y el ángel tiene ese gesto de anunciarle el nacimiento de Jesús.
Así como conocemos la anunciación de la Virgen María el 25 de marzo, también hay una anunciación de José y hay una anunciación de Zacarías, ¿no? El ángel se le aparece y le dice que no tenga ningún inconveniente porque María va a concebir por obra del Espíritu Santo. Y eso lo entiende José precisamente, como dice ahí, porque es un hombre justo. El justo en el lenguaje bíblico es el santo. Entonces, como José era un joven santo, entendió pues el mensaje del ángel, ¿no? Que le dice que María va a concebir por obra del Espíritu Santo y no por contacto carnal con ningún varón. Luego dice que es testigo de la adoración, ¿no? Y eso es una escena hermosa de ver cómo llegan de otros confines del mundo no conocido a reverenciar a el niño Jesús. El humilde carpintero. Nosotros muchas veces pensamos en el carpintero como lo entendemos ahora, pero para la época de José, de María, de Jesús, estábamos hablando de otro tipo de carpintero mucho más versátil, hacía más cosas. Eran los que dirigían la construcción de las casas, por ejemplo, ¿no? En el Evangelio de San Lucas vemos que también pone que estaba desposado con María, luego que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley, ¿no? Eso es algo importantísimo porque tanto María y José nos demuestran que sí es posible vivir la voluntad de Dios en el mundo. Vio nacer al Mesías en un pesebre. Imagínense ustedes esa vista privilegiada. Aquí un paréntesis, ¿no? Muy, muy espiritual. Qué bonito sería que para todos los que se preguntan en la Mariología cómo dio a luz la Virgen María, que San José nos lo cuente, porque ahí hay un debate, ¿no? Entre los estudiosos de la Virgen, cómo fue el parto de la Virgen, porque la Virgen no tenía pecados, por lo tanto, si el castigo de Eva era dar a luz con dolor, ¿cómo dio a luz la Virgen María? Además de que María concibió por obra del Espíritu Santo, entonces de repente hubo otra forma. Eso está ahí en la discusión, ¿no? Presenció la adoración de los pastores, también como lo dice Mateo, y con María buscaron angustiados y encontraron al niño Jesús en el templo. Es curioso porque San José no habla. Si ustedes leen los evangelios, no dice una sola palabra. San José solo actúa. San José va allí como poniendo en práctica la palabra de Dios. Alguno seguramente habrá visto a San José viejito, ¿no? Y de eso se dicen algunas cosas que al día de hoy ya están casi desbaratadas, ¿no? Por ejemplo, que José era un viejito. ¿Y por qué lo representaban como un viejito? Para darle significado, darle peso a la virginidad perpetua de María. Y hoy en día los que se dedican al estudio de San José dicen que no puede ser así, porque un viejito no podía haber hecho todo el trayecto hasta Belén para el censo, por ejemplo. O no podría haber un viejito hacer todos los esfuerzos que tendría que hacer un joven vigoroso para constituir un hogar. Entonces, yo ahí les invito, ¿no? A echar a andar la imaginación. Qué bonito es pensar, por ejemplo, en María, ¿no? Una jovencita correcta, una jovencita hacendosa, que fue presurosa a ayudar a su prima Isabel, a pesar de estar embarazada. Qué bonito es pensar en José, un jovencito, no sé, podría tener unos 20 años por ahí, un joven, un caballero, que no quiso deshonrar a María a pesar de sus dudas, que la trató con toda la caballerosidad, con todo el entusiasmo, que puso tantas cosas de su parte, ¿no? Para que María, José, perdón, Jesús puedan tener todo aquello que necesitaban. Y eso es precioso, eso es precioso. En la carta Patris Corde hay un apartado que dice, ¿no? El padre de la valentía creativa. Y el Papa nos dice, ¿no? Así como José tuvo sus dificultades, así también nosotros las tenemos. ¿Y qué hay que hacer? El Papa dice dos cosas, o bajas los brazos o lo afrontas con valentía, ¿no?
Y entonces José no se quedó de brazos cruzados. José, con profunda humildad, con mucho cariño, con mucha entrega, se puso al servicio del plan de salvación y estuvo acompañando a Jesús, a María. Qué dichoso sería él al cargar al niño Jesús. Es algo maravilloso, ¿no? Pues bien, como les decía, no voy a ahondar hoy en quién es José, simplemente esto lo pongo así panorámicamente para hacernos de una idea. Y la idea de hoy es centrar sobre todo en la parte litúrgica. Hay un detalle ya para ir entrando que nos pone también una imagen de José, ¿no? El día 19 de marzo, que es su solemnidad litúrgica, es el día de San José, pues decimos en la misa, ¿no? Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José. Pues San José tiene un papel importantísimo en la historia de la salvación. Es el esposo de la Virgen María, pero a su vez, junto con María, es quien va de alguna manera entrando en esa culminación de la historia de la salvación. José es el padre legal de Jesús, es el padre en todo sentido. Por naturaleza sabemos que no, pero es en todo sentido el padre de Jesús. ¿Y cuántas cosas aprendió Jesús de José? Yo quiero resaltar una. Tengan en cuenta que para la época de Jesús, de José, de María, las mujeres no participaban del servicio religioso de los judíos. Las mujeres peregrinaban al templo, pero de ahí frecuentar la sinagoga era más de los varones. Entonces imagínense ustedes a José enseñándole a Jesús las primeras oraciones, que lo llevaba a la sinagoga, le enseñaba cómo comportarse allí. José peregrinaba con Jesús al templo anualmente con ocasión de la Pascua. ¿Cuántas veces Jesús le tuvo que preguntar a José, ¿no? En la cena pascual, ¿qué es lo que están celebrando? Porque una parte del ritual de la cena de Pascua de los judíos es que el menor de la casa le pregunta al jefe de familia cómo, qué era lo que estaban celebrando en esa noche. Entonces, todo eso, queridos hermanos, es valiosísimo, porque Jesús aprende a vivir la fe de su padre José. Y José entra en ese misterio de la historia de la salvación. Por eso, aunque no hable, o mejor dicho, aunque los evangelios no pongan palabras de José, José es bastante elocuente, porque todo lo que hizo por Jesús tiene una gran carga. Muy bien, el culto a San José. El culto a San José nace como una consecuencia a la devoción de Jesús niño y a la Virgen Santísima, a la Virgen María. Entonces, aquí hay un punto importante. Es reforzar la idea de la humanidad santísima de Jesús. Muchos a lo largo de la historia de la Iglesia como que han querido poner a Jesús como un personaje un tanto excepcional, como un personaje que de alguna manera supera lo que el ser humano puede, digamos así, creer, ¿no? Entonces, como un personaje casi fantasmagórico, ¿no? Como un fantasma. Y no es así. Jesús, siendo Dios, también es hombre y está entre nosotros. Como dice el prólogo del Evangelio de San Juan, vino los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, algunos no, incluso hoy no terminan de creer en la divinidad y la humanidad de Jesús. Y María Santísima, pues la Madre de Dios, también han habido por ahí sus discrepancias de la Madre de Dios, incluso alguna herejía ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, la teología. Entonces, el culto a San José es un culto bastante grande.
en la iglesia. El Papa Francisco, justamente en esta encíclica, en esta carta apostólica Patris Corde, nos dice que han habido algunos que han difundido su devoción. Y cita, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús es una santa del siglo XVI que hace la reforma de las carmelitas calzadas. Ella hace la fundación de los monasterios carmelitas descalzos. Y ella, salvo un monasterio, todos los demás que fundó los ponía bajo el patrocinio de San José, y en sus escritos ella dice, ¿no? Recomienda el que se tenga mucha devoción a San José, e incluso cuenta sus propias experiencias, ¿no? De que cada vez que ha recurrido a San José, no se ha visto defraudada. Hay una oración que el Papa pone en esta carta, Patris Corde, que la reza, dice él, todos los días, que él pone, les leo lo que dice, ¿no? Todos los días durante más de 40 años después de laudes recito una oración a San José, tomada del libro de las devociones francés del siglo XIX de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María, que expresa devoción, confianza y cierto reto a San José. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te encomiendo para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te haya invocado en vano, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Yo también, ya de un tiempo aquí, incluso antes de que el Papa lo pusiera, yo rezo también esa oración. Y yo he podido descubrir, no es que yo le quiera corregir al Papa, pero he podido descubrir que esta oración se la atribuyen a Santa Teresa de Jesús. Ahí quería llegar. Que el Papa dice, ¿no? Muchos santos y santas le tuvieron gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila. Entonces, muchas de las cosas que voy a decir ahora, y es por eso que he hecho todo este rodeo, es que gracias a Santa Teresa de Jesús y la fuerza de Santa Teresa de Jesús, hoy en día mucho de lo que se dice de José es vigente. O sea, Santa Teresa de Jesús es una de las grandes de la iglesia que además ha sido como es impulsora de la devoción a San José. Es verdad que del siglo XVI para atrás sí ha habido una alusión a José, ha habido algún recuerdo de José, pero gracias a Santa Teresa de Jesús, nosotros vamos a tener esa relación más cercana con él. Como todos sabemos, el 19 de marzo es la gran fiesta de San José. Litúrgicamente tiene el grado de solemnidad, de las más altas. Y dice algún autor que esta fecha del 19 de marzo se debe a un hecho fortuito, la memoria en dicho día de un diácono mártir con el mismo esposo de la Virgen María. Entonces, ese día se celebraba un mártir que se llamaba José, pero con el paso del tiempo más recordaban a José, el padre de Jesús, que al diácono mártir José. Entonces, ahí se fue metiendo poco a poco el día 19 de marzo. Debo decir algo, un paréntesis en la historia de la liturgia. Muchas de las fiestas litúrgicas normalmente están vinculadas a la consagración de una iglesia o algún hecho bastante llamativo. En este caso no, simplemente era el día en que se recordaba un diácono y con el paso del tiempo se fue transformando y se llegó a la gran fiesta de San José. Algunos dicen que esta se remonta al siglo XII. El culto de San José, el esposo de María y el padre de Jesús, como ya decía en algún momento, se ha introducido bastante tarde. O sea, no ha sido una fiesta que
se introdujo en un primerísimo momento, ¿no? Sino que ha tomado su tiempo. ¿Y por qué? Alguno se puede preguntar, pues ya lo decía antes, porque como José ha hablado poquito, para algunos como que eso les hacía dudar de la presencia de José. Para nosotros no hay duda alguna, espero, pero para tiempo antes, para los que han ido entrando en estos misterios, pues sí era un poquito más complicado, ¿no? Y sobre todo, sin todas las herramientas que tenemos hoy nosotros, pues era un poquito complicado, ¿no? Entonces, el culto de San José apareció un poquito tarde. Antes que en Occidente, donde estamos nosotros, apareció en Oriente. En Oriente su nombre se encuentra en primer lugar en algunos calendarios coptos de los siglos VIII y IX, señalando el 20 de julio. Algún tiempo después, en el Menologio de Basilio el Joven, siglo X, se asociado al nombre de los magos y puesto el 25 de diciembre. Y fue allí que en torno a esa fecha, 25 o 26 de diciembre, se celebrase una fiesta en honor de San José, del rey David y de Santiago. No nos olvidemos que San José era descendiente de David. El Papa Francisco, en la carta Patris Corde, dice, ¿no? Como descendiente de David, de cuya raíz debía brotar Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán, y como esposo de la Virgen María, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, esa es, digamos, una referencia de cuándo va apareciendo el culto a San José, que como digo, no es inmediato, sino que ha tomado varios siglos. Ojo, siglos, ¿no? Como podemos ver aquí en esta diapositiva, más o menos el siglo VIII. Pero como decía antes también, eso no ha significado que a José no se le tomara en cuenta. Claro que sí se le ha tomado en cuenta. Y claro que sí se ha reflexionado sobre él. Pero acá hay un detalle. Vamos a abrir un poquito el tema. La liturgia en general no es solamente ceremonia, sino que también es ese vehículo de la sagrada tradición. Y la tradición de la iglesia va haciendo como que algunas cosas se vayan filtrando. Por ejemplo, la Sagrada Escritura, la Biblia. La Biblia se va haciendo en la iglesia y se va haciendo en la liturgia, porque en el culto primitivo, en la liturgia primitiva, se iban transmitiendo las enseñanzas de los apóstoles. Y allí, ya cuando se va viendo el peligro de que ese recuerdo de los apóstoles se va perdiendo, se consigna por escrito. Entonces, también eso va sucediendo con la fe, con la piedad, con la santidad. Entonces, va pasando el tiempo y se va filtrando. Y va quedando lo que es permanente. Y ha pasado muy buen tiempo para que a José se le recuerde litúrgicamente. Pues continuamos. Hay una fiesta que es muy conocida y de hecho yo creo en lo personal que es más conocida esta fiesta que la fiesta de San José en el 19 de marzo, que es la fiesta de San José Obrero, que hace poco le hemos celebrado, ¿no? Incluso aquí es feriado. Bueno, es feriado por el Día del Trabajador, ¿no? Pero eso hace que se le pueda dar un poquito más de relevancia a esta fiesta. En la antigüedad se llamaba la fiesta del patrocinio de San José. De hecho, quienes celebran en la forma extraordinaria del rito romano la siguen celebrando como tal, y en su día era solemnidad. Y esta fiesta tiene origen carmelitano.
No se olviden que yo hablaba hace un momento de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús es la reformadora del Carmelo. Entonces, fue gracias a este movimiento josefino que hay en la historia de la Iglesia que se va desplegando esta fiesta. Y se extiende esta fiesta primero en la época de Pío IX, no estoy hablando del postre, sino del Papa, el tercer domingo después de Pascua. Entonces, es una primera ocasión. Luego le extiende a la Iglesia Universal y en el pontificado de San Pío X ya alcanza una importancia, ¿no? Y se le traslada al miércoles anterior. Y esta fiesta es trasladada, es cambiada, sustituida por el venerable Pío XII, por una fiesta de San José Obrero, ¿no? Que ha quedado como memoria el día 1 de mayo, que como ya decía hace un momento, pues es una fiesta que celebramos todos, que tiene como finalidad, en el fondo, resaltar esa nobleza del trabajo. El 19 de marzo tiene más el matiz, el énfasis de cómo San José ha ingresado en el misterio de la economía de la salvación, de la historia de la salvación. Cómo San José, gracias a él, se le ha, digamos así, dado a Jesús toda esa dimensión humana, ¿no? La familia, el linaje, el cumplimiento de determinadas profecías. En cambio, en esta fiesta de San José Obrero, el énfasis está sobre todo en la dignidad del trabajo, está sobre todo en ese resaltar la nobleza de la labor, tener a San José como modelo, ¿no? de toda esa experiencia del trabajo. Luego, durante la primera sesión del Concilio Vaticano II, San Juan XXIII introdujo el nombre de José en el canon romano, lo que hoy se llama la plegaria eucarística primera. Entonces, San José, pues, se le introduce, ¿no? Entonces, en la plegaria eucarística 1, que es lo que estoy buscando ahorita para decírselos con exactitud, luego de la alusión a la Virgen Santísima, se menciona al patriarca San José, si lo encuentro ahorita. Y otro detalle, bueno, ya luego lo buscaré y se los diré. Luego, en el año 2017, se introdujo el nombre de San José en las plegarias eucarísticas, o sea, ya no solo en la primera, sino también en las demás. En la primera, en la segunda, en la perdón, me estoy equivocando, no es 2017, sino 2013. En el año 2013 salió un documento de la Congregación para el Culto Divino, en donde se introducían la mención de San José en la plegaria eucarística, segunda, tercera y cuarta, ¿no? Y ahí, hoy en día, todos ya conocemos, escuchamos la mención de San José en la plegaria eucarística. Además de esto, no lo he puesto aquí para no marear mucho el asunto, pero también hay misas votivas de San José. En las misas votivas de San José, pues obviamente se hace un recuerdo de él para celebrarlas en el tiempo ordinario. Este año, cuán oportuno sería que podamos eso, en la medida de lo posible, pues tener eso, misas votivas por San José y recurrir a su poderosa intercesión. Pues alguna cosita sobre este año particular, ¿no? Ya al comienzo leíamos parte de esa
de ese documento, este decreto de la penitenciaría apostólica por el año de San José, ¿no? Que el Papa lo convocaba. Y este año, pues, nos ponen 15 modos de ganar la indulgencia plenaria por el año de San José, que es bueno que lo sepamos. Según el decreto emitido por la Penitenciaría Apostólica, existen 15 formas de recibir una indulgencia en el año de San José. Primero, participar en un retiro espiritual durante al menos un día que incluya una meditación sobre San José. Entonces, si alguno de ustedes por alguna razón participa de un retiro, y si en ese retiro se hace una meditación sobre San José, pues sepa que puede ganar la indulgencia plenaria. Al final voy a decir cuáles son las condiciones, ¿ah? Porque alguno puede pensar, bueno, indulgencia plenaria, entonces automáticamente. No, 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 no. Hay todo un procedimiento para ganar bien la indulgencia plenaria. Primero, participando en un retiro espiritual. Segundo, pide en oración la intercesión de San José para que los desempleados puedan encontrar un trabajo digno. Esto es muy maravilloso, porque sobre todo en este tiempo que todavía algunos estamos con los cuidados y no tenemos tanto contacto con el exterior, pues la oración se hace misionera. Y de repente de tu oración puede alguien conseguir un trabajo digno, un trabajo acorde a sus capacidades. Entonces, es una buena ocasión, ¿no? Para que la oración pueda servir para precisamente el ganar la indulgencia y que algunos hermanos se beneficien de ella, ¿no? Entonces, hacer oración. Recita las letanías de San José por los cristianos perseguidos. Los católicos bizantinos tienen la opción de rezar un acatís para San José. Precisamente el 1 de mayo se han añadido 3 frasecitas más en las letanías a San José, entonces no está de más darle una revisión a las letanías de San José. Encomienda el trabajo y las actividades diarias a la protección de San José Obrero. Pues eso también, ¿no? De modo que se santifica el trabajo ordinario de tal manera que se pone en las manos de San José Obrero. San José que es puesto como modelo del trabajo. Hay un documento de San Juan Pablo II, la exhortación apostólica Redentoris Custos, y precisamente allí hace una explicación muy bonita de la relación entre San José y el trabajo. Se las recomiendo vivamente. Luego nos dice el documento, sigue el ejemplo de San José y realiza una obra de misericordia corporal, como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los presos y a los enfermos y enterrar a los difuntos. Entonces, quien realiza estas obras de misericordia corporal también se puede beneficiar de la indulgencia plenaria. Realiza una de las obras espirituales de misericordia, como consolar al triste, dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, perdonar al que nos ofende y rezar por los vivos y los difuntos. Entonces, también realizando las obras de misericordia espirituales, podemos ganar indulgencia plenaria en este año de San José. Reza el rosario con tu familia para que todas las familias cristianas se sientan estimuladas a recrear el mismo ambiente de íntima comunión, amor y oración que había en la Sagrada Familia. Explicar esto daría para solo una charla. ¿Cómo sería la vida de oración de la Sagrada Familia? ¿Cuál era la vida de piedad de una familia judía? ¿Cómo tenemos que imitar el ejemplo de oración de la Sagrada Familia? ¿Cómo debería ser la oración en una familia?
y qué aplicaciones tiene. O sea, aquí hay mucho para reflexionar. Entonces, rezar el rosario en familia. Y aquí un paréntesis. Yo intuyo que está hablando del rosario de la Virgen María, pero también hay un rosario en honor a San José, y tiene 8 misterios, y en cada misterio se va diciendo: San José, custodio y redentor de los sagrados corazones de Jesús y María, inflama mi corazón, ¿no? Para que, a ver, ¿cómo era la oración? La tengo por aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí creo que la tengo. Vamos a ver si la podemos leer. Un segundo. San José, custodio y redentor de la Virgen María, inflama mi corazón para que en él pueda reinar Jesús. Algo así es la oración. Uy, creo que no la encuentro. Aquí. A ver. A ver. A ver si la tengo aquí. Uy, no, no la tengo aquí. Ah, no, sí lo tengo aquí. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y María, inflama mi corazón para que solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón. Entonces se va rezando, son 8 misterios. El primero es el anuncio del ángel, la anunciación de José; el segundo, la búsqueda de posada en Belén; el nacimiento de Jesús en Belén; la presentación del niño Jesús en el templo; la huida a Egipto con Jesús y con María; el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret; Jesús perdido y hallado en el templo; y la gloriosa muerte de San José. Entonces, en esos 8 misterios se va repitiendo esta jaculatoria: San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine. Minutos al rezar el Padre Nuestro, hacer una meditación personal, pues San José nos invita a redescubrir nuestra relación filial con el Padre, a renovar la fidelidad a la oración, a escuchar cada palabra del Padre Nuestro, que no es una palabra casual, es simplemente el descubrir esa oración de Jesús, ¿no? Que nos la comparte para que estemos convencidos que San José, para que nos convenzamos que el Padre es un Padre de todos, ¿no? Reza una oración aprobada a San José el domingo de San José, que es el domingo después de Navidad en la tradición católica bizantina. Bueno, esto ya pasó, pero no está de más siempre el hacer una oración. Luego dice: celebra la fiesta de San José el 19 de marzo, realizando un acto de piedad en honor a San José. Se han hecho muchísimos, pero también ya pasó. De cualquier mes, de aquí hasta el mes de noviembre, porque el año acaba el 8 de diciembre, ¿no? Entonces, de aquí a noviembre, el día 19, se puede ganar indulgencia plenaria si rezamos alguna oración a San José, que las hay muchísimas. En honor a San José. Hay uno de un santo que es el día tradicional dedicado a San José. Así como los sábados es el día de la Virgen Santísima, los jueves es el día dedicado a la Eucaristía, los miércoles en la tradición es el día de San José. Pasó San José Obrero, pero no está de más. Pero si nos damos cuenta, invocaciones más, encomendar nuestro trabajo cotidiano, realizar obras de misericordia corporal, espiritual, rezar el rosario. No está de más también conocer el rosario a San José. Las parejas rezar juntos el rosario. Se añade rezar por las intenciones del Papa, de la Iglesia, y ya de esa manera pues uno se beneficia de la indulgencia plenaria. Entonces, eso es lo que hay que realizar. Tengan en cuenta que uno
puede beneficiarse la indulgencia plenaria para sí mismo o para un difunto. Entonces, la puedes aplicar para ti o para alguien que ha fallecido. Y uno puede ganar al día solo una indulgencia plenaria. Entonces, preguntaba hace un momento, ¿quiere decir de que si yo hago las 15, gano las 15? No, solo se puede una por día. Y si la ganas o para ti o la ganas para un difunto. Entonces, al día, una. Más no se puede. En cambio, las indulgencias parciales, no hemos hablado de eso hoy, sí existe la posibilidad de beneficiarse de una o más, pero plenaria es solo una al día. Padre, y otra pregunta, ¿el rosario que dice usted tiene que ser sobre San José o el rosario que uno reza a la Virgen? En principio, lo que dice el documento es el rosario, entonces deducimos que estamos hablando del rosario de la Virgen María. Pero sí, yo creo que también es valedero y es valioso el que aprendamos el rosario a San José, ¿no? Es importante. Bien, padre. Gracias. Gracias, padre. Por la charla. Padre, una pregunta. ¿Qué pasa con San José? Porque después de los 12 años de Cristo, en la Biblia no se escribe nada sobre San José, y es un misterio lo que sucedió, si murió, si ascendió, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué nos puede contar la tradición de la iglesia? ¿Qué se sabe sobre él? Si somos estrictos, pues no nos dice mucho, ¿ah? Es decir que, o sea, estar preciso allí, ¿sucedió esto? No. Hay algunos datos que están recogidos en no lo sé, y se ha puesto la Congregación del que es la oficina de la liturgia, con el que añade no certificados. Aquí no se esa mención con la Virgen, o en fin, la Sagrada Familia, ¿no? Al final José, María y Jesús son la Sagrada Familia. Pero también, si no lo tiene, disculpe, padre, pero como vi, entonces quise ver, a ver que si usted sabía, porque... ¿Qué imagen, qué ocasiones no sabía? Y pues sí, y como nosotros también podemos nosotros actuar, ¿no? O sea, que no aparecen en las portadas de los diarios y las revistas, pasarelas del último show, pero sin embargo están escribiendo hoy los acontecimientos de distintas todavía nos deja tema de conversación. Yo no sé si les parece, si el próximo encuentro lo podemos tener sobre esta carta que el Papa nos ha escrito, ¿no? La carta Patris Corde, para seguir conociendo a San José. Y dejamos de tarea que cada uno desde casa la puede ir leyendo. No es muy larga, es chiquita. Miren, aquí la tengo, es muy chiquita. Entonces, todos podemos leer nuestra cartita, está en el internet. Entonces yo creo que en una tarde apagamos todo, la podemos leer y nos va a hacer mucho bien. Entonces, de repente eso, el próximo encuentro podríamos tenerlo sobre esta carta, ¿no? Y más que escucharme, podría ser un compartir, ¿no? De qué cosas hemos ido entendiendo y qué cosas podemos aplicar del ejemplo y la vida de San José. Padre, mándenos el nombre del libro, por favor, para buscarlo. Es la Carta Apostólica Patris Corde. Carta Apostólica. Patris, P-A-T-R-I-S, Corde, C-O-R-D-E. Patris Corde, del Papa Francisco.
Bien, padre, Padre, ¿se gracias. puede? Padre, ¿dónde lo puedo conseguir el libro? ¿Alguna parroquia en especial? O Si es por tenerlo en físico, en cualquier librería católica. ok, de acuerdo. Y si somos de los que tenemos la experiencia de estar más en casa que afuera, pues lo pueden descargar del internet. Ahí también está la Carta Apostólica Patris Corde. Ok, gracias, Padre. Que como les digo, no es muy larga, es una carta de 7 puntitos que se pueden leer con mucha facilidad, ¿no? Y como les decía, el Papa quería contextualizar esta experiencia, ¿no? Es un abrir su corazón en medio de la pandemia. Ok. Padre, yo quería consultarle, padre, en cuanto a las letanías de San José, la parte última que fue agregado en este año, ¿ya figura o sea, en la parte oficial? Sí, a ver, denme un minuto para decirle exactamente cuáles son. A ver. El 1 de mayo, el Papa añadió, perdonen, nuevamente me he equivocado, 7 nuevas invocaciones, que son custodio del Redentor, servidor de Cristo, ministro de la salvación, apoyo en las dificultades, patrón de los exiliados, patrón de los afligidos y patrón de los pobres. Son 7 nuevas invocaciones del Papa Francisco. Del 9 de mayo, ¿no, padre? Eso lo han incluido el día 1 de mayo. En la fiesta de San José Obrero introdujeron esas 7 nuevas invocaciones a las letanías que ya existen. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo lo acabo de abrir en el Google y lo he encontrado inmediatamente. Si alguno quiere, pues igualito, ¿no? Puede buscarlas y las puede añadir. Padre, hay una pregunta en el Facebook. ¿Puedo A hacer? ver, De Amador Vázquez, dice, ¿cómo se relaciona Jesús como descendiente de David? pues, a ver, eso da para explicarlo largo, ¿no? Porque si ustedes leen los evangelios de Mateo y de Lucas, vamos a encontrar las genealogías. Una que es ascendente y una que es descendente. ¿Y qué nos muestran las genealogías? Que San José es descendiente de David. Y Dios le prometió a David que un descendiente suyo ocuparía su trono. ¿A quién se refiere este descendiente de David? A Jesús. Porque algunos dicen de que José es el descendiente de José y lo inserta Jesús en ese linaje. Y otros hablan de María. Entonces, como que confluyen las genealogías y tanto la Virgen como José hacen que Jesús sea el descendiente de David. Ahí habría que explicar el tema de la ley del levirato, habría que explicar la genealogía descendente de Mateo, la ascendente de Lucas, como Mateo pone que por Jacob es padre legal, por Elí es el padre, por Jacob es el padre natural y por Elí es el padre legal. Entonces ahí hay varios detallitos, ¿no? Que en este momento nos desborda, por el tiempo sobre todo. Pero en la siguiente ocasión podemos hablar de eso también. Con otro encuentro, padre, sería bueno también saber sobre eso. Así es. Con Si otro Dios nos encuentro da para vida y salud. podernos... Sí. Muy bien. Ay, padre. Entonces terminamos por hoy. Gracias por haber participado. Gracias por su atención, por su tiempo. Y nos estamos encontrando, si Dios quiere y nos da vida y salud, en el mes de julio. Este año, dadas las circunstancias, nos estamos encontrando cada 2 meses, ¿no? También para no hacerlo tan saturado, ¿no?
Y si Dios lo permite, el próximo mes entonces seguiremos hablando de San José en este año de San José. Pues bien, terminamos con una oración. Le damos la palabra a nuestra hermana Dora para que culminemos la reunión de hoy. Bueno. Gracias, Padre. Hermanos, vamos. Gracias, sí. Gracias, Padre, por todo lo que hoy día nos ha impartido y bueno, que este documento del Papa Francisco sobre Patris Corto. Bueno, hermanos, vamos a hacer la oración final. Vamos a dirigirnos al Señor para pedirle por esto que deseamos todos, ¿no? El fin de la pandemia. Padre eterno, que por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos mostraste la excelencia del amor verdadero, escucha nuestras súplicas que te dirigimos constantemente. Te suplicamos por el fin de esta pandemia. Escucha, Señor, a tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, te lo roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor. Pedimos, Señor. Bueno, te lo pedimos, Señor. Al Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, danos hoy nuestro pan de cada día, y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra mamá María le decimos: Dios te salve María, Señor y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, gracias. Dice el Padre, Dios mediante, nos encontraremos en julio. ¿Algo que agregar, Padre? No, nada más. Estamos en contacto y a seguirse cuidando. Gracias, Padre Martín. Gracias, Padre. Gracias, hermano. Gracias, Padre. Gracias por habernos. Gracias. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Cuídese también, Padrecito. Necesitamos. Chao, chao a todos. Rita, Flor, todos. Gracias. No, hermano. Nancy.